una pregunta que no se escucha. ¿Puedes confirmar que se nos escucha tanto a Álvaro como a mí? ¿O nos oyes? Gracias, Óscar. Bienvenidos a este seminario sobre las soluciones de monitorización Trimble, en el cual vamos a ver cuál es el conjunto de soluciones que podemos aportar del mundo de la topografía e integrándonos y colaborando con otros sectores, como es el sector de los geotécnicos y los geólogos, y la incorporación de distintos sensores de una forma conjunta para el análisis de la monitorización y qué herramientas podemos tener o ya tenéis actualmente en vuestro día a día de trabajo y podéis utilizarlas para estas unidades de negocio. Bueno, para muchos de vosotros que ya me conocéis, soy Arturo Zazo, el director de la empresa Olterra, distribuidores en España, y de la compañía Trimble en el segmento geoespacial. Aparte, bueno, como bien sabéis muchos de vosotros, nuestro accionariado es 100% Trimble y bueno, pues durante toda mi vida profesional he estado dedicado, bueno, he tenido distintos cargos y distintos puestos, entre ellos pues, todo el desarrollo, y estoy involucrado con Trimble en el desarrollo de todos los procesos de monitorización y el lanzamiento de estas líneas de negocio dentro de la multinacional a través de distintos sistemas de auscultación, proyectos que hemos hecho tanto fundamentalmente a nivel nacional. Pero bueno, como lo importante no soy yo, sino que sois vosotros y vuestro negocio, os comentamos para aquellos que no conozcáis Trimble. Trimble es una multinacional americana centrada en los sistemas de posicionamiento preciso y a partir de ahí todo el conjunto de soluciones que ayudan a la mejora de los procesos productivos, ¿no? Es una compañía que cotiza en el Nasdaq con una facturación, un revenue reconocido en el año 2018 de 3 billones de dólares y con un mayor, viniendo el 34% de esa facturación desde el mundo de la construcción y de las infraestructuras. Es una compañía líder en innovaciones tecnológicas, en el segmento de la topografía y la geodesia sabéis perfectamente que es uno de los referentes a nivel mundial y bueno, pues tema de patentes y una decisión de invertir un 14% de toda su facturación en sistemas de investigación y desarrollo y con una presencia global a lo largo de todos los países. Hoy ya os he comentado, Trimble y nosotros estamos centrados en el segmento geoespacial, donde incorporamos distintas soluciones a niveles de hardware y de software para dar servicio a las distintas áreas de trabajo que tenemos en los segmentos geofísicos, topográficos, topografía a niveles constructivos, la cartografía geoespacial y las aplicaciones catastrales. Todo esto, que es lo que estamos viendo visibles, también tenemos una unidad que vendría a estar debajo de este gráfico, que sería todas las herramientas solucionadas para el tema de túneles, gestión de los túneles, ejecución y monitorización de túneles. En Olterra, como nos conocéis, proveemos de todos esos sistemas y bueno, pues dentro de nuestra relación con el segmento empresarial español pertenecemos a tres plataformas que son la plataforma de innovación ferroviaria, el Railway Innovation Hub, la plataforma tecnológica de la carretera y a la plataforma tecnológica de la construcción, donde estamos liderando el grupo de digitalización en el segmento de la construcción. Para apoyar todo aquello que tenemos, pues bueno, a niveles globales tenemos 5 unidades. La fundamental, que es la distribución de equipamiento tecnológico de alto nivel e innovador, con marcas de pues, número 1 en el mercado, ¿no? Tanto a nivel de geoposicionamiento geoespacial con Trimble, a niveles de drones con Delair Tech y con Microdrones, casas referentes cada una en sus segmentos.
Disponemos y está a vuestra disposición de un laboratorio certificado con los máximos estándares por parte de la Casa Trimble y siguiendo todos los protocolos y certificados suyos, una certificación de todos nuestros técnicos acorde a los estándares que nos piden estos proveedores para realmente poder acercaros la calidad de los servicios que tenemos. Tenemos elementos de una división de consultoría para todos los segmentos que tenemos, alquiler de todos los equipamientos que sean necesarios para hacerlo y que puedan complementar vuestras actividades en el día a día a los equipos que tradicionalmente utilizáis, y un área que estamos potenciando, y la situación de la academia bueno, pues nos avala, gracias a todos vosotros, a la asistencia que ha habido en los cursos a través de la Academia Olter. Bueno, dentro de nuestras unidades de negocio tenemos una unidad que es la unidad de monitorización, que es ya entrando más en detalle lo que estamos hablando, ¿no? Que esta unidad de las soluciones de monitorización tiene como objetivo el proveer todo ese tipo de información en tiempo real, que es la gran tendencia a la que se está yendo se está implementando actualmente en el mercado, que es facilitar en tiempo real toda la información que implique movimientos con el fin de poder tomar decisiones a tiempo, una reducción de costes y, por supuesto, todos los costes y los riesgos asociados a esos entornos, ¿no? No hay nada más que pensar en algunas cosas que hemos tenido hace poco, como derrumbe de vertederos, posiblemente desprendimiento de casas o edificios, cuando hemos afectado algún túnel, alguna obra de túnel ha estado por un entorno urbano, pues las afecciones que ha tenido, ¿no? Pero claro, tiene una repercusión a niveles sociales que implican, y afortunadamente se está introduciendo más a más, en tener actividades de mantenimiento predictivo para poder minimizar los riesgos, en consecuencia disminuir las afecciones económicas. Dentro de lo que es la monitorización, hablamos de que tenemos 3 grandes unidades estructurales que podemos controlar o que se van a controlar. Por un lado, las estructuras civiles, es decir, todo aquello que ha sido construido por el hombre, ¿no? Por otro lado, las estructuras naturales, aquellas que la propia naturaleza ha generado por sí misma y pueden estar pueden estar dadas a movimientos. Pero bueno, también es verdad que entre estas estructuras naturales contemplamos esos elementos como pueden ser vertederos, presas naturales, minas, de donde el ser humano ha afectado o ha intervenido sobre el entorno para generar una estructura que, por supuesto, hay que controlar, ¿no? Simplemente recordaros, pues, bueno, pues situaciones de vertederos que hemos tenido, pues ha habido una en el País Vasco ahora, temas de presas, pues acordaros en Alcollar cuando sucedió, por ejemplo, ha sido de las más llamativas. En el tema de presas, cuando pasó lo de la presa del Pirineo aragonés, pues bueno, pues todo ese tipo de elementos son los que son susceptibles de mover. Y por último están los elementos sísmicos, tan conocidos como pueden ser, pues acordaros de lo que hemos tenido en el Hierro o la zona de Lorca, tan importante también que ha habido, donde bueno, estamos participando en este momento con un proyecto de investigación y de estudio a través de GPS, de sensores de GPS, pues para hacer esos controles y esas modelizaciones y esos estudios, en este caso sismológicos, ¿no? Pero bueno, ahí lo que estamos comprobando es el movimiento de las placas tectónicas, cómo se están moviendo. Algunos de estos elementos que lógicamente tenemos, es si lo llevamos a la acción diaria y donde fundamentalmente más volumen de actividad tenemos, pues son en infraestructuras lineales, con distintos niveles de instalaciones. Como podéis ver en varios sitios, por ejemplo, esa imagen es de Barcelona del año 2000, entre el 2006 y 2008, cuando se estuvieron haciendo todos los estudios, la penetración. En este caso, esa estación total que veis a la derecha de Barcelona fue el cruce de la alta velocidad entre Sant La Sagrera, donde se estableció todo un protocolo continuo de observaciones a través de las estaciones, con monitorizaciones y demás, ¿no? Cerca de prácticamente 36 estaciones, que recordar que se utilizaron tanto para controlar internamente la Sagrada Familia como para controlar todo el corredor que circulaba por la ciudad. Bueno, en ese proyecto tuve la suerte de poder estar. Bueno, en ese momento ya justo me vine y me cambié a Olterra, la parte de Trimble,
pero toda la parte anterior, entre el 2006 y 2009, estuve a cargo del tema de la auscultación de la llegada de la alta velocidad de Barcelona. ¿Vale? Pero bueno, anécdotas aparte, ahí veis distintas instalaciones, distintas ideas que os puede dar para cuando vayáis a implementar ese tipo de trabajos, ya sea porque lo hagáis de forma periódica o para instalaciones de forma continua, ¿no? Es del negocio, como os comentaré posteriormente, que podéis encontrar para vuestro día. Distintos tipos de instalaciones realizadas en casetas, a través de cristales. Bueno, con cristales se puede medir, pero hay que tener claro qué tipología de cristal y una serie de observaciones, sistemas de alimentación, etc. El TEIDE, acordaros que es otra de las que tenéis, pues bueno, pues en las Islas Canarias se está haciendo también una monitorización sismológica a través de GPS, ¿no? Pues bueno, pues son que podéis controlar, que se pueden controlar. Pero el por qué el monitoring. Me gustaría lanzaros una pregunta previamente. Simplemente es como si estáis o no estáis relacionados o la tenéis involucrada, o sea, metida dentro de vuestro negocio, la auscultación y monitorización. Dejo unos segundillos. Bueno, es muy interesante. Bueno, ante todo agradeceros la participación tanto en el seminario de la gente que está ahora mismo inscrita, que estamos con una participación muy alta, así como la contestación al seminario. Bueno, pues porque por transmitiros el 56%, 58% en estos momentos sí estáis haciendo realidad actividades de auscultación y un 41% pues no está haciendo esas actividades. Con lo cual, bueno, pues es bueno porque espero poderos daros algunas ideas y algunas posibilidades para esas personas esas personas y empresas que os dedicáis actualmente a la auscultación, cómo podéis ampliar vuestro negocio o hacerlo más sencillo y muy probablemente el acelerar el retorno de la inversión de esos proyectos que habéis hecho, incluso a lo mejor alguna cosa nueva que podéis utilizar, y aquellos que no estáis dentro de esta actividad, pues bueno, probablemente que haceros una reflexión de dónde podéis encontrar líneas adyacentes a vuestro trabajo que probablemente no impliquen ningún tipo de actividad o de inversión mayor, sino simplemente dar un uso diferente al equipamiento que estáis utilizando actualmente. A ello, quizá una de las primeras preguntas que os podéis estar haciendo y fundamentalmente ese grupo de trabajo que estáis comentando de que no estáis trabajando en monitorización es el preguntarnos el por qué debe interesarme, ¿no? Bueno, pues realmente porque hay una tendencia en el mercado a nivel de mantenimiento y de monitorización y de control de las estructuras construidas. Por haceros una reflexión, en España tenemos muchísimos puentes que tienen más de 100 años de antigüedad, entonces y más de 50 años, con lo cual todos esos puentes están supeditados a infraestructuras, algunas de ellas críticas, que necesitan que necesitan ser controladas. Tenemos muchas presas en España que también necesitan ser controladas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, pues afortunadamente los avances tecnológicos están permitiendo la incorporación de las técnicas automáticas de monitorización y, lógicamente, pues las empresas y las empresas mantenedoras y propietarias pues también están planteándose el cómo poder hacerlo para mantener esos movimientos predictivos, sobre todo cuando tenemos una limitación de gente y de profesionales, ¿no? Porque os va a servir para expandir y diversificar vuestras oportunidades de negocio. Pues es un servicio adicional que vais a poder ofertar para que os sirva de cobertura y de protección al negocio tradicional en vuestro día a día de lo que se está haciendo, ¿no? Tenéis un core, una especialización, es perfecta, pero también podéis aplicar en paralelo otro tipo de trabajos y simplemente, pues bueno, pues es dar un uso más o entender qué tipo de trabajos se pueden realizar.
la productividad, el aumentar la productividad de vuestros activos, el que los equipos, las estaciones totales, los GPS que estáis utilizando, pues realmente les podáis seguir dando uso y podáis tener digamos, ese mayor retorno sobre las inversiones que se han hecho, ¿no? Y luego porque, como bien comentaba y venía ligado a todo lo anterior, os va a permitir, y veremos distintas técnicas que tenemos, a través de distintos sensores poder acceder a zonas remotas y en consecuencia poder hacer mediciones desde un punto de vista más seguro. Bajo nuestra percepción y mi percepción de cuáles pueden ser los servicios de monitorización, para mí lo vemos como un triángulo, ¿no? Es verdad que mucha gente cuando trabaja con ellos, cuando se plantea, oye, quiero ir a la monitorización o no, pues nos encontramos con dos niveles, ¿no? Por un lado está el nivel del que a la persona que a lo mejor no entiende exactamente qué es la monitorización o piensa que todos los análisis que hay que realizar se escapan fuera de su entorno, entonces fuera de su área de conocimiento y de su área de confort. Ahí tenemos herramientas que os van a ayudar a trabajar con... ¿Sí? Arturo, perdona que te moleste. Me dice Miguel que se ha quedado la pantalla del sondeo fija. Ah, perdón. A mí también me ha pasado, se ha quedado en azul y no estaba moviendo la presentación. Pues disculpad, pues como... Pues me disculpáis, voy a intentar poner cerrado. Como se ha quedado bloqueado. Pues tiene pinta. Vamos a ver. Panel, sondeo. Bueno, ahí creo que he compartido la visualización del sondeo en este momento para que lo veáis. Cuánto de la gente que ha respondido. Vamos a ver si ahora funciona. Ahí está, ya vemos la presentación. Ahí está. Vale, bueno, pues disculpar Voy a pasar rápidamente. Lo que os había comentado para que lo vierais, lo repito, son los tres niveles, el por qué interesar en vuestro área de negocio, fundamentalmente por responder las crecientes tendencias del mercado cara al control que se está produciendo actualmente de las infraestructuras antiguas, para poder expandir y diversificar vuestras oportunidades de negocio, puesto que podéis ofrecer servicios adicionales muy probablemente sobre los equipos que ya tenéis en estos momentos, para el negocio existente y manteneros competitivos. Es algo que hay que hacer y puede haber distintos profesionales en distintos campos que pueden estar yendo ahí y bueno, pues puede haber un know-how cruzado en el que, bueno, pues por las dos partes hay gente que provea servicios, provea sistemas de medición con calidad y precisión, pero no sea capaz de, a lo mejor tiene miedo o desconocimiento a qué tipo de análisis se pueden realizar. El tema de las telecomunicaciones, cuando hablamos de ocultaciones más complejas, pues suele ser algo que también, digamos que a la gente le echa para atrás a la hora de trabajar, ¿no? Aumentar la productividad, como comentaba, a través de vuestros activos. O sea, hay que mantener esas inversiones que habéis realizado en equipamiento activas, es decir, si es posible mantenerlas un 24/7 trabajando, pues mejor, puesto que va a ayudar a amortizar esas inversiones y, como os comentaba también, el incrementar la seguridad, puesto que, bueno, con determinados elementos y determinadas técnicas que tenemos, que os enseñaré un poquito más adelante,
podemos empezar a hacer mediciones muy precisas de entornos remotos donde no es necesario el poder acceder y poder llevar ese tipo de control. Estos son los 3 niveles de servicios de monitorización que, bueno, pues que interpretamos e interpreto, ¿no? Tenemos 3 niveles. Hay gente que cuando empieza a hablar de la monitorización piensa que es algo muy complejo en el que me están hablando de envíos de información digamos, integrando muchísimos sensores, y gente que por otro lado simplemente hace actividades de campaña, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, pues realmente en lo que es, según este triángulo, hay mucho trabajo y muchas actividades que se están pidiendo a través de proveedores de servicios de topografía que están basados totalmente en campañas periódicas, es decir, vamos ahora, medimos y nos vamos. Por hacer una reflexión de las más claras pueden ser muchas veces las presas, no todas las presas están auscultadas en tiempo real, pero sí hay campañas que se hacen periódicamente, pues una vez al año o 2 veces al año, en función de lo que haya organizado el propietario de la presa. Hay que ir a esas campañas e ir a hacer ese tipo de mediciones con distintas técnicas. Por otro lado, justamente en el lado opuesto, están los servicios de monitorización los más complejos. Esas infraestructuras en las que dices, bueno, necesito utilizar muchos equipos que estén trabajando a la vez con distintos sistemas de comunicaciones en accesos muy remotos en los que necesitamos información que vaya en tiempo real, ya no solamente de sensores geodésicos, sino también geodésicos, geotécnicos, geofísicos, que toda esa integración. ¿Qué sucede? Pues que eso realmente no son tantas las empresas que se dedican a ello, y por otro lado no hay tanto volumen de negocio en estos momentos dados o proyecto, más que volumen de negocio, digamos, no hay tanto número de proyectos que acojan ese tipo de trabajo. Y por el medio están estas situaciones que son intermedias, gente que realmente, o empresas o proyectos, que bueno, necesitan algo intermedio entre la consecución y la medición de determinados elementos, a veces en tiempo real, a veces en postproceso, y bueno, pues ir acompañando para ir creciendo, ¿no? Lo más normal que suele pasar es, uno, que los niveles que veis en los niveles 2 y 3 se apoyen mucho en proveedores en un principio de los de nivel 1, campaña de postproceso, servicios, equipos de topografía, fundamentalmente, para luego posteriormente la implantación, puesto que aquí ya son equipos más multidisciplinares en los que no solamente es topografía, sino es topografía, son industriales, son telecos, son geotécnicos, son geólogos, son otro conjunto de profesionales los que también forman parte de esta solución, ¿no? Pues por un lado, aquí hay mayor volumen en cuanto a número de oportunidades, aquí son menos las oportunidades, pero de un valor mayor. De hecho, si hiciéramos una situación de euros, la inversión en estas situaciones son menores, es decir, estamos hablando de inversiones que puedes, pues muy sencillamente, puedes estar hablando de 10, 15, 20.000, 30.000 euros en función del equipamiento y lo que necesites, es algo que incluso se puede hacer manualmente, y aquí estamos hablando ya de proyectos de millones de euros. O sea, aquí es muy fácil que un proyecto grande pues te vayas a 1 o 2 millones de euros con toda sencillez, y aquí, bueno, pues estaríamos hablando de esos proyectos intermedios que pueden ser 100, 200, 300.000 euros en una situación, digamos, intermedia, ¿no? Lógicamente, cuanto más arriba nos vamos de esta pirámide, la necesidad de personalización cada vez se hace mayor. Ojo, también es una oportunidad de negocio para vosotros, puesto que esa personalización va a ayudar a un servicio adicional de servicios profesionales que se pueden aportar, pero también se incrementa el nivel de complejidad en esas instalaciones. Es decir, no hablamos solamente de un equipo, sino hablamos de servidores, de bases de datos, comunicaciones, etc. Bueno, como veis, en estas 3 partes estamos trabajando, como os comentaba, con simplificación de la productividad, con personalización, sensores inteligentes. Los mercados objetivos los paso muy rápido, pero bueno, ya los hemos visto. Es decir, pueden ser excavaciones, pueden ser temas de pilotaje para el control de todos los movimientos, las inyecciones, pueden ser temas de las presas, en cualquiera de ellos, como os comentaba antes, con informes bianuales, con campañas además juntadas con sensores geotécnicos,
temas de niveles de agua, el tema de puentes, análisis de subsidencias, fundamentalmente por cuando estamos construyendo elementos inferiores, antigüedades del hormigón, cuando se ha pasado, ya tienen muchos años, aquí donde comentaba situaciones que podemos estar controlando actualmente y un posible negocio que existe en España, puesto que además relacionado con ADIF, ya os hago, hay unas campañas en las que está hablando de la monitorización de las infraestructuras críticas, ¿no?, que tiene ADIF y sobre todo ligado a puentes para la modelización. Minas a cielo abierto, que bueno, vais viendo que vamos integrando todo el tema de los elementos y cada una de ellas, pues bueno, pues pueden ser solamente sensores geotécnicos o otras veces solamente sensores geodésicos o la unión de los tres, como por ejemplo en distintos trabajos. Pero en sí, que está todo esto muy bien y decir, bueno, esto es lo que podemos controlar y qué puedo hacer con la monitorización. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué es la monitorización o monitoring con este anglicismo que estamos incorporando a nuestro día a día? Monitoring, monitorización, auscultación. No deja de ser nada más que el proceso de tomar mediciones de una estructura sobre un periodo de tiempo con el solo propósito de detectar cambios en su tamaño, forma y comportamiento. Sencillo, fácil y no hay mucho más. La cuestión es qué tipo, por un lado, qué tipo de estructura es la que vamos a poder utilizar, como hemos mencionado anteriormente, cualquier elemento, ya sea a nivel de construcción o infraestructuras lineales, residenciales, etcétera, estructuras naturales, ¿de acuerdo? Es qué vamos a controlar y con qué lo vamos a necesitar controlar, ni más ni menos. Ha habido cosas que simplemente nosotros lo podríamos estar haciendo con un metro de mano, ¿no? La cuestión es que hay distintos métodos y distintas infraestructuras que necesitan distintas magnitudes de control y a partir de ahí es donde debemos utilizar unos sensores u otros a la hora de trabajar. ¿Qué es lo que es común a todos los proyectos o cuáles son esas similitudes? Pues como hemos visto, dos cosas fundamentales. Uno, que es información y por otro lado el tiempo. Eso nos va a dar cuál es la tendencia, que es el elemento fundamental de análisis en cualquiera de los elementos, incluso en lineales, en túneles y demás. Pero todo lo demás es diferente. No tiene por qué ser igual. Lo único que necesitamos controlar es información en un tiempo y que nos dé una tendencia. Para ello, a niveles de trabajo en ese control de las infraestructuras, nuestro planteamiento vendría a estar hecho desde dos puntos de vista. Mi sistema se mueve o mi sistema vibra. Claro, en función de cada uno de ellos, tendré que utilizar un tipo de sensórica, ya sean sensores de desplazamiento o sensores de vibración. Sensores de desplazamiento vienen a estar más relacionados todos los sensores geodésicos y geotécnicos y los sensores de vibración más los sistemas geofísicos que nos van a dar ese comportamiento elástico del elemento que vamos a trabajar. Pero bueno, ¿dónde vamos a trabajar todo ello? En las aplicaciones, reiterando sobre lo que hemos dicho anteriormente, pues sobre edificios alrededor de construcciones, sobre infraestructuras de túneles, en edificios altos para ver esas verticalidades y movimientos. Estamos haciendo cimentaciones de estructuras, cuando estamos haciendo todo el tema de los puentes, ya sean nuevos, ya sean en ejecución o ya sean en construcción. O en las fases de mantenimiento, en las presas, controlando todo lo que son los terraplenes, las laderas, los desprendimientos, carreteras y ferrocarriles, exactamente lo mismo, incluso asentamientos de la vía, cosa, un elemento bastante crítico dentro del segmento ferrocarril, vías férreas a niveles de las estaciones, las pendientes pronunciadas y deslizamientos, como pueden ser los glaciares, movimientos. Aquí hay un elemento que no hemos hablado, estamos hablando siempre de elementos terrestres. Nosotros tenemos la experiencia y hemos podido participar en el proyecto de control del cambio climático en la Antártida volando un tema de dron. Entonces, ojo, hablando de estos sensores que son de contacto directo, pero también podemos utilizar otros sensores, como pueden ser en este caso los drones, para controlar a niveles de modelo cuáles han sido esas variaciones, ¿no? También es información adicional que estamos obteniendo en este caso para hacer un control de una estructura natural. Pero al fin y al cabo, como hemos dicho antes, ¿qué es lo que nos va a implicar? Bueno, pues que distintos proyectos necesitan distintos sensores, diferentes sensores. Los sensores principales que estamos utilizando son
estaciones totales, básicamente por 3 elementos claves. Uno, porque son los que nos facilitan una alta precisión en el posicionamiento en 3D, porque nos permite observar múltiples puntos con un mismo instrumento más rápido y con mayor frecuencia, y por otro lado porque tenemos distancias relativamente cortas. Cuando hablo de que podemos observar múltiples puntos es que desde una posición puedo controlar algo. Vamos a ver también que con un GPS podemos controlar un punto, pero es un punto único, no podemos controlar muchos más, ¿no? El GPS nos da una buena precisión, pero en un punto aislado, un punto independiente. Por otro lado, dentro de Trimble tenemos que todas nuestras estaciones de la serie S, incluso las series los equipos mecánicos también tienen funciones de hacer esta auscultación a niveles de trabajo, de campañas, pero bueno, perderíamos una parte de productividad que sí que nos dan todo el conjunto de las estaciones de la serie S. En distintas gamas de ellas, pues tenemos distintos niveles de precisiones. La S9 es la de más alta precisión y la que se recomienda para proyectos mucho más complejos, pero también es verdad que tenemos otro producto que es la S5 de monitorización, que tiene unas características específicas para poder trabajar en nuestro día a día y adicionalmente aplicarla en algunos conceptos, si queremos, posteriores de monitorización en tiempo real. Los elementos característicos que tienen los sistemas, entre los cuales yo sí que destacaría dos de ellos, ¿no? Por un lado tres. Por un lado, la precisión que realmente tenemos en la puntería a larga distancia, es decir, que realmente reconozcamos el centro, muy importante a la hora de la determinación del posicionamiento 3D, y dos tecnologías, que una sería el posicionamiento MagDrive, es un movimiento de los motores sin fricción, el sistema electromagnético, lo cual nos está ayudando a hacer a que el equipo gire a mayor velocidad sin generar ruido. La tecnología Surpoint a niveles de compensadores, en los cuales nos va a permitir que todo el tema de las correcciones y desviaciones y vibraciones que vaya sufriendo el equipo se corrijan a su posición real. Y uno de los elementos también diferenciales dentro de los equipos es la incorporación de las cámaras, que son cámaras métricas que podemos, a partir de las cuales podemos hacer mediciones, aparte de una documentación independiente, pero también el tema de la tecnología de Fine Lock, ¿no? ¿Pero qué es esto de la tecnología de Fine Lock? Bloqueado. Bueno, todos los sistemas cuando están trabajando, lo que tienen todos los equipos es un rango de búsqueda. Aquellos que tengan relación con las estaciones totales, he visto que cuando miráis por el anteojo, pues bueno, pues tenemos una cruz filar y tenemos un campo de visualización. Cuando eso lo hacemos a nivel de ojo humano, es el operador el que identifica cuál es el elemento o el punto o el prisma que va a medir. Sin embargo, eso cuando lo hacemos de forma automática, cada una de las casas y cada uno de los fabricantes llevan distintos métodos de poder identificar cuál es ese prisma, ¿no? el punto central. Pero como estáis viendo en la diapositiva, ¿qué pasa? Que eso en un determinado tipo de campo pues puede pasar, y en una infraestructura, como suele suceder en los túneles, en el mismo campo de visión tenemos el equipo ve distintos prismas y hacemos esa relación, pues a lo mejor nos está dando, calculamos cuál es el centro exacto de los puntos que ha dado de reflexión, pues a lo mejor no es la posición correcta. O el equipo hay veces que duda, no tiene si puede ser un punto o puede ser otro. Ante esas técnicas, en el caso de Trimble, se ha incorporado una función adicional que es al Autolock, que se llama Fine Lock. Lo que permite es la identificación automática y la separación de esos puntos y discretizar si es un punto u otro el que hemos medido dentro de ese rango, ¿no? Entonces, como estáis viendo, cuál sería el campo en amarillo de la situación de Autolock y en rojo lo que sería el campo que utilizaríamos en Fine Lock. Eso lo que nos va a permitir, porque a lo mejor tenéis un tipo de relaciones, es que a distancias, por ejemplo, de 200 metros, pues estaríamos viendo separaciones de prisma de medio metro y a 50 metros, pues separaciones de 12 centímetros entre los prismas, lo cual tiene una serie de mejoras. Eso a nivel operativo, pues estaríamos hablando de lo siguiente, es decir, cuando estamos haciendo una puntería manual, estamos constantemente viéndolo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues somos a nuestro nivel el que lo hacemos, digamos, nuestra pericia, pero sin embargo, cuando estamos hablando del tema de Fine Lock, el sistema empieza a trabajar de una forma mucho más rápida, trabajando
a una alta frecuencia, en este caso 333 hercios, tomando una medición, o sea, cada una de las mediciones toma 2 segundos y con una media de 670 punterías. Estos, bueno, son los campos que estábamos trabajando, que os comentaba anteriormente. Y bueno, una característica que tenemos en uno de los equipos es que tenemos ese tema de Fine Lock para el long range, para proyectos ya más específicos a nivel de trabajo, que son 2,5 kilómetros de distancia, con una desviación inferior a los 10 milímetros, ¿no?, de esos prismas. Todos aquellos, como os he comentado, el tema de McDrive, habéis visto, pero bueno, no deja de ser esto lo que estáis viendo a nivel de mediciones, lo que tardaría el equipo en esos movimientos y en la identificación de los prismas y seguimiento. Esto conlleva por varias cosas. Por un lado es una disminución de los costes de mantenimiento de los equipos, puesto que no existe fricción. Los equipos 24 horas 7 trabajando continuamente, no hay ningún problema y no se repercute en ninguna influencia en unos sobrecostes por cambio de motores, por desgaste, etcétera. Y también nos permite el ahorro el aumentar la velocidad de giro y el ahorro del tiempo, ¿no? Tiempo, ojo, no solamente estamos hablando de que el equipo gire mucho y corra mucho, sino que también lo que estamos diciendo es que todo el ciclo completo entre girar, identificar un punto, medirlo, validar esa medición y cerrar, se acorta, con lo cual estamos hablando de que estamos ahorrando con la serie S de Trimble pues en torno a un 40% del tiempo que habitualmente se utilizaba. Y lógicamente en casos como existían, esta fotografía, creo recordar que era de Ámsterdam hace muchísimos años, con las estaciones previas de Trimble, estaban las estaciones, pero claro, estaban trabajando con motores. Entonces, claro, por 24 horas al día con el ruido ahí haciendo el continuo, pues es bastante complejo y bueno, pues no es muy agradable, digamos, de ver. Por tanto, lo que estamos viendo, bueno, voy a enseñar de una forma rápida. Consiste la tecnología SurePoint. Trabaja sobre las correcciones de todos los errores en los errores de colimación, el eje de muñones y las inclinaciones a través de todas las vibraciones que se producen, y elimina además el estacionamiento con todos los errores externos, ¿no?, de las reacciones del instrumento, cesiones, vibraciones que tenemos alrededor, el tema de vientos, puesto que corrige toda veis cuáles son parte de los, bueno, pues cómo funcionaría o algunos de los errores que muchas veces se nos producen. Aquí ahora mismo lo que vamos a ver es con esta configuración y cómo va a trabajar el equipo, ¿no? Pues realmente tenemos el equipo nivelado, como estamos viendo a través de la burbuja electrónica, y bueno, activamos el puntero láser sobre una de las posiciones para corregirlo, para que se haga, en este caso, más visual, ¿no? Ponemos todos los ángulos a cero para comprobar cuáles son esos movimientos, que se nos sean mucho más fáciles, y vamos a ejecutar un movimiento o unos impactos sobre el equipo que en teoría tendrían que estar, como veis, cada uno de esos movimientos está produciendo un desplazamiento, debería producir un desplazamiento sobre el punto, ¿no? Como veis, se cambian todos los ángulos horizontales y verticales. El sistema de SurePoint está automáticamente corrigiendo todos esos ángulos horizontales, y le da igual cuál sea el movimiento vertical u horizontal, que siempre lo lleva, en este caso, a la posición de 0 grados, ¿no? Incluso si simuláramos el movimiento del trípode, que una bajada del trípode, como es el mover un tornillo de la base nivelante, como veis, el equipo sigue estando en la misma posición e incluso verticalmente sigue corrigiendo. Ese es el movimiento que hemos realizado sobre la base nivelante, la que veis ahí, que aparece como rojo, porque ya está, en este caso, desnivelado. Pues ahí me volveríamos otra vez a la misma situación de cualquiera de esos. Entonces, os lo comentaba, posteriormente
Como complemento a esos primeros sensores que tenemos de estaciones totales ópticas, tendríamos los sensores de GNSS, ya nos valdrían para distancias mucho más largas, con una tasa más alta de velocidad de datos. Es decir, daos cuenta que con un GPS podríamos estar obteniendo datos pues, prácticamente cada segundo del posicionamiento, ¿no? Luego los utilizaríamos de distinta manera en el cálculo. Posicionamiento preciso diferencial en 3D, está enfocado en un punto, quizás es su gran caballo de batalla. Y bueno, pues las características de algunos de los equipos que tenemos de monitorización a niveles de GNSS, a niveles de implantación. Sí es de destacar que los equipos que tenemos a niveles de GPS nos permiten tener correcciones directamente desde satélite a través de los sistemas de los motores de cálculo RTX de Trimble. Eso lo podemos ver aparte o en otro seminario de los que tenemos. Qué tipo de tecnología, pero eso lo que nos va a hacer es independizarnos de cualquier otro elemento o cualquier otra base de referencia que tengamos cerca o a una determinada distancia. Vamos a trabajar directamente con el segmento espacial y con los satélites para la determinación de la posición de los puntos con GPS. O el más tradicional, que quizá se sigue utilizando en auscultación, es simplemente el nivel digital para la comprobación, sobre todo de altimetría, que es la gran ventaja que tiene. Bueno, pues elementos sencillos, el Trimble Dini es el antiguo ZEISS, que muchos de vosotros conoceréis, bueno, un estándar a nivel de precisión a todos los niveles. Por tanto, a nivel de resumen, como hemos visto, depende a niveles de los sensores geodésicos, utilizamos 3 elementos: estaciones totales, sensores GNSS y niveles digitales para el tratamiento de esa información. Por otro lado, ya a niveles, los otros niveles que hablamos son los sensores geofísicos, todos los sensores sísmicos, que pueden ser sismómetros de banda ancha, acelerómetros de movimiento brusco, acelerógrafos o sensores sismogeodésicos. En este caso es un desarrollo de Trimble en el que se aunan dentro de un mismo elemento un GPS para tener el control de la posición del elemento junto, en este caso con un acelerómetro que nos va a dar ese comportamiento elástico, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una serie de ventajas operativas a la hora de trabajo y por ende, y luego ya por último, registradores de alta frecuencia. Los sensores que se pueden utilizar en monitorización son los radar terrestres, que nos permiten controlar grandes distancias. Hacen una monitorización fundamentalmente de la distancia geométrica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues trabajan con determinados niveles de microondas, tienen un rango más limitado, pero bueno, también es verdad que se utilizan bastante por el nivel de precisión que nos pueden dar. Son aplicaciones muy, muy específicas y sistemas pues, como GRS y IDS trabajan en este. Los sensores geotécnicos, pues bueno, pues todos aquellos que conocéis: sensores de inclinación, piezómetro celular de presión, extensiómetros, inclinómetros, sensores de fractura, estaciones meteorológicas, medidores láser, etc. ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que distintos, como os he comentado, es decir, ya no solamente diferentes proyectos, diferentes sensores, sino que diferentes proyectos necesitamos diferentes métodos, ¿no? El más tradicional y el primero, pues simplemente el trabajar, y aquí es donde empieza, digamos, puede ayudaros ya a empezar a ver cómo podéis implementarlo con las actividades y con los trabajos que tenéis. Dentro de nuestro software de trabajo de campo, Trimble Access, hay una opción que son las series y demás que ya vienen implantadas de fábrica, o la utilización de un módulo de monitoring. Con cualquiera de ellos, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a ir a una campaña, vamos a medir los prismas o los elementos de referencia, unos elementos externos en zonas seguras, zonas afectadas sin movimiento y otros en zonas de movimiento, y realizamos ese tipo de control, ya sea porque lo realizamos por un prisma y unos puntos que hemos medido, ya sea porque vamos cada X tiempo a medirlo con un GPS, ya sea porque lo implementamos con la nivelación geométrica y medimos todos esos elementos, o incluso pues porque almacenamos de forma manual, aunque utilicemos una PDA, datos de procedentes de sensores geotécnicos. Pero claro, todo esto está muy bien, pero dices, bueno, almaceno datos, y os estaréis preguntando, Arturo, sí, todo esto está muy bien, yo cojo un montón de datos de un montón de sistemas, pero al final esto lo tengo que tratar de alguna manera, tengo que empezar a darlo de algo, o me están pidiendo que lo entregue en un formato. Bueno, en este caso,
desde Trimble. Tenemos un primer paso que es súper cómodo y os animo a que utilicéis, que se llama Trimble 4D Lite. ¿De acuerdo? Es un software, es un software cloud que tenemos, que va a permitir trabajar sobre todo para todos los proyectos en tiempo real, perdón, en la nube. Entonces, toda esa información que vosotros habéis capturado, ya sea por estaciones totales en campañas, ya sea por GPS, ya sea porque los habéis escrito en un papel y lo habéis metido en una Excel, ya sea porque lo habéis hecho en una PDA organizada y digitalizada, como vosotros queráis, se puede coger toda esa información, la metemos en esta plataforma, Trimble 4D, Trimble 4D Control, es la abreviatura del T4D, trimble4dlite.com, en el cual a partir de ahí vais a poder ya por lo menos, ver, almacenar, utilizar datos a niveles históricos. Todo lo que tengáis lo podéis subir. Podéis empezar a comunicar también con vuestros clientes. Y adicionalmente, aquellos que no tengáis hecho un desarrollo propio o una plataforma, bueno, pues podéis utilizar estas plataformas de visualización y de análisis en vuestro trabajo. Este es el precursor del 4D Lite, de lo que luego será para otros modelos el 4D Control, que también es súper sencillo, pero ya estamos trabajando más en máquinas locales. En máquinas locales. Entonces, este 4D Control, este 4D Lite, es un servicio online de suscripción, es la fácil carga de datos, herramientas avanzadas de visualización y análisis, los sensores que os he comentado, el gratuito, con lo cual os instaría que si no tenéis experiencia o queréis empezar a trabajar o simplemente porque lo probéis, acceder a 4delite.com, os dais de alta, empezáis a meter vuestra información y os ayudará pues, a eso, sobre todo a esas campañas periódicas de información, ya no el tiempo real, ahí sí que nos tendríamos que hablar, tenemos que estar hablando de 4D control, pero todo aquello que tengáis a nivel de monitorización, pues aquí lo podréis realizar. Aquí veis algunos de los elementos que podéis trabajar. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos los siguientes niveles que son más complejos, ¿vale? Cuando lo que dices, oye, no, yo ahora lo que necesito es que un equipo, como puede ser una estación total que estoy trabajando, necesito medir esos datos, pero todos esos datos que estoy midiendo los necesito registrar en tiempo real, necesito visualizarlos de forma remota y tener un control con mis alarmas y demás, ya sea porque utilizamos una estación, porque utilizamos GPS, cualquiera de esos elementos, o porque hacemos una combinatoria de ambas, ¿no? Queremos tanto la estación total como el GPS. O sea, este sería ya el grado más complejo, bueno, el más complejo sería este, en el cual instamos a que de una forma conjunta, bajo una misma plataforma, recibiendo datos en tiempo real, estaríamos combinando toda la información a nivel de trabajo. Esto que os he enseñado y que os he puesto de forma progresiva implica también la forma progresiva en la que se puede empezar a ejecutar la monitorización. Pero no es necesario empezar en un 100% de todo, con el sistema más complejo, sino se puede empezar con un sistema más independiente y según las necesidades del proyecto y la demanda del proyecto, ir creciendo en cada una de esas soluciones. Algunos ejemplos de monitorizaciones en tiempo real que ha habido por el mundo y de cosas que se han realizado para que tengáis vuestro conocimiento. Y aquí os voy a enseñar algo que se sale de lo que es la monitorización tradicional en la que estamos hablando puntos, pero que se está incorporando actualmente en estos trabajos de auscultación y es ya la incorporación masiva de datos de láser escáner a niveles de trabajo y qué tipo de información podemos juntar. En este caso, desde Trimble tenemos, y desde Olterra os acercamos la estación, la Trimble SX10, que es un elemento realmente disruptivo en el mercado en cuanto a la calidad y los trabajos, porque lo que aúna es un láser escáner, que veis, con una estación, la calidad de un láser escáner con la calidad de una estación de alta precisión, más unos conceptos fotogramétricos, unidos en un mismo dispositivo que es igual prácticamente de tamaño que una estación, con lo cual podríamos hacer cualquier tipo de actividad y para trabajo. Este es un trabajo que vais a ver aquí, lo hicimos pues recién salido la SX10, fuimos a la presa del Atazar pues, bueno, pues para ver cuáles eran las capacidades, ¿no?, que podíamos obtener con un sistema de este calibre.
Como veis, el equipo, igual que hizo una serie de mediciones, realizó unas fotografías con determinados niveles de esas cámaras. Los equipos tienen, tienen 8 niveles de zoom, pudiendo llegar hasta 84 aumentos, porque os hagáis una idea, una estación normal y los sistemas que existen ahora mismo en el mercado, estaríamos hablando como mucho de 30 a 34 aumentos a nivel de detalle. Esas distancias que estamos aquí viendo pues son 488 metros, viendo a niveles de escaneado y a niveles de fotografía. Pero no solamente es el nivel de fotografía y los detalles, como podéis estar viendo ahí, que estamos viendo, es decir, que podemos detectar visualmente elementos de cracks, lo podemos documentar, podemos medir entre esos elementos, podemos ver los niveles de detalle, sino que si utilizamos adicionalmente zooms adicionales y de detalle, pues como veis, a esas distancias de 380, 400 metros, en este caso, que estamos viendo ahí sobre esos sembrados, estamos viendo toda la seguridad, bueno, podemos estar viendo y directamente sobre esa fotografía estar midiendo y dimensionando, ¿no? También podemos hacer documentación, etcétera, sobre esos elementos. Esto es algo que se está implantando y está saliendo cada vez más. Si nos movemos, este vídeo lo dejaremos, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, si lo queréis ver más en detalle, de Ibérica. Pero bueno, aquí veis que es quizá una de las cosas que más me interesa mostraros, el cómo podéis utilizar la nube de puntos, sobre todo por la calidad y el trabajo, a la hora de gestionar esa información, a la hora de gestionar y cuál es la calidad del dato que vais a tener. Algo muy importante en el control de movimiento, no solamente en medir, sino que el dato sea bueno, preciso, no tenga impurezas, sea nítido para poder determinar esos análisis, ¿no? Vais viendo toda esa información. Porque os hagáis una idea, toda esta información solamente se ha medido desde 2 estacionamientos realizados en los 2 pilares que tiene la empresa de Datazar. Es decir, no ha habido que hacer nada más, puesto que la SX10 tiene un rango nominal, aunque se ha hecho más larga, de 600 metros con precisiones de 1,5 milímetros, no es una parte por en todos esos puntos y con una limpieza bastante interesante. Aquellos que estéis más interesados en conocer más en profundidad la SX10, bueno, estamos a vuestra entera disposición, nos lo hacéis saber y lo podéis visualizar. Aparte de que en la Academia Olterra ya generamos este tipo un seminario enfocado solamente en la SX10 y en alguna de sus capacidades. Pero bueno, en este caso me interesaba más que vierais simplemente cuál es la nube de puntos, la densidad, porque esto mismo lo podemos estar haciendo, lo podemos estar viendo en distintas fases, en distintos estadios, con calidad topográfica, las distancias quedan corregidas, en este caso cualquier tema de afección de coeficiente de amorfosis, por la proyección y demás, está todo en su sitio y entonces vamos a tener la capacidad de poder comparar mejor en distintas fases temporales todo el tema de la información, puesto que el dato queda afectado por todas las correcciones topográficas necesarias para visualizarlas en su sitio. Pero todo esto, y supongo que a muchos de vosotros os está surgiendo en la cabeza, aunque ya os he dado alguna pincelada de la resolución, lo que habitualmente se nos pregunta es, oye, sí, yo tengo muchos instrumentos, tengo muchos sensores con los que sé que tengo que medir, o sea, cuál es la aplicación a la que lo tengo que hacer, pero me surgen 2 problemas. Uno, ¿qué tipo de comunicaciones son las que puedo utilizar? Que incluso las puedo tener claras, ya sean a través de sensores nuestros o sensores de terceros, como pueden ser los MOXA a niveles de comunicaciones con las estaciones y demás. Sé que lo puedo alimentar, incluso en situaciones extremas donde no tengo un conector, puedo poner placas para realizar el trabajo. Y encima se supone que tengo un software que ahora mismo lo que estoy utilizando pues puede ser una hoja Excel, aunque es verdad que las empresas que se encuentran en ese triángulo que os expliqué, que enseñaba antes, en la fase central y la fase alta, suelen tener aplicaciones ad hoc o desarrollos propios en cuanto a esa unión, en cuanto al análisis de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Trimble todo esto lo puede aunar y los generamos con 4D Control, que es una plataforma que nos va a permitir tanto la gestión como el cálculo. Entonces, si empezamos en esta escalabilidad, que es la que os puede ayudar a entrar dentro de este negocio y adicionalmente
continuar en lo que a desarrollar el trabajo, estaríamos entrando en un primer lugar en lo más sencillo, aquellos equipos que tengo y en los que puedo empezar a introducir información. Recuerdo, o lo hacemos con el 4 de Lite o nos metemos ya con el 4 de control en la fase más sencilla. Podemos utilizar la aplicación de Trimble Access Monitoring en nuestros controladores y listo. Lo siguiente, pues proceso de datos GNSS. No me hace falta el tiempo real. Puedo incrementar mi posición como procesamiento real de los datos de la estación total, como procesamiento en tiempo real de datos GNSS, como un proceso combinado de cualquiera de ellos, como un procesamiento de sensores integrado, combinado, hablo postprocesos y tiempos reales, o combinados de todo, tiempos reales con postproceso y demás. Ya eso va a ser el operador el que configura el cómo quiere trabajar o bajo qué motores de trabajo va a realizar. Los soportes de sensores sísmicos, procesamiento integrado de datos GNSS y acelerómetros, soporte de sensores geotécnicos y estaciones meteorológicas, soporte para los datos de nivelación, soporte para datos data. Es decir, todo este tipo de información lo vamos a poder trabajar dentro del 4 de control. A nivel operativo, ¿cómo trabaja 4 de control? Pues a través de apps o nodos de motores de cálculo que vamos a utilizar, que vamos a decidir cómo trabaja. ¿A qué me refiero con eso? Solamente vamos a utilizar con estaciones totales para postproceso, pues solamente me hace falta coger un nodo de estación total de postproceso para tiempo real. Lo mismo para GNSS, para el control en tiempo real de las estaciones totales del sector terrestre, de GNSS, de aplicaciones en RTX. O sea, todo esto lo vamos a poder ir incorporando según nuestro proyecto lo necesite y recuperemos, lógicamente, la inversión de aquello que hemos realizado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Y quizá es un factor importante en el planteamiento con el que tenemos 4 de control. En el sentido de que nosotros vamos a invertir sobre un módulo que nos vale para toda la vida y para todos los proyectos, pero vamos a ir invirtiendo en función de las necesidades del proyecto / proyectos que tengamos. Pero todo este conjunto de información lo podemos diferenciar en dos grandes bloques. Uno, algo que permita capturar y procesar esa información, ya sea de producto Trimble como de no Trimble y de base de datos que venga de otros sitios, y esa información integrarla dentro de los proyectos o nuestras aplicaciones que es con la que estamos dando nuestro valor añadido, ¿vale? Cada empresa puede tener lo suyo, porque aparte de esta información queda integrarlo con otro, o lógicamente su know-how y su propuesta de valor delante de determinados clientes y administraciones, ¿no? Entonces, utilizas el motor de 4 de control, que es una base de datos SQL, y al final pues simplemente buscas esa información y la integras dentro de tus visualizadores. O tenemos la posibilidad, aparte, de decir, oye, no, yo quiero trabajar con 4 de control y además, bueno, pues para determinados proyectos o porque estoy empezando, me interesa utilizar vuestra plataforma y vuestras gráficas, etcétera, en cuanto a lo que pues a libertad y proceso de cada uno de vosotros. Sí es importante, en eso que habéis visto antes, que os he explicado, en el que tenemos distintos motores de cálculo para tiempo real y para postproceso a nivel de GPS, hacer una reflexión. Simplemente tenemos que tenerla clara. El motor es el mismo, pero hay que tener claro cuál es el tipo de cálculo que vamos a realizar. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de GPS, puesto que con el GPS podemos llegar a estar obteniendo precisiones muy altas, incluso precisiones milimétricas y submilimétricas de trabajo, pero claro, también es verdad que para poder tener esas mediciones lo que necesitamos es tiempo y necesitamos pues efemérides y bueno, una serie de factores que nos ayuden a mejorar la precisión de nuestra medición, ¿no? Aquí veis un ejemplo, simplemente es como una reflexión para que la tengáis cuando vayáis a afrontar cualquier tipo de trabajo y de lo que os puedan pedir. Es decir, no, en un momento dado alguien a lo mejor está pidiendo controlar movimientos de centímetros con un GPS, movimientos milimétricos con centímetros, movimientos milimétricos con un GPS en un movimiento muy rápido cuando lo máximo que le vamos a poder dar son centímetros, ¿no? Esta imagen quizás os pueda ayudar a tener un poco la idea de qué tipo de trabajo es el que se puede aplicar. Aquí una visión muy rápida de
cosas que podéis hacer a través del 4 de control. No es tanto el objetivo de hoy entrar en las entrañas de los programas, pues sí que tengáis una visión de qué cosas son las que podéis hacer para que podáis empezar a trabajar. Todo este tipo de cosas que estáis viendo, que os voy a enseñar ahora, de 4 de control, las vais a poder ver y las vais a poder hacer y practicar de forma gratuita con 4 de Elite. O sea que a que la probéis, y si os genera valor, encantadísimo. Yo simplemente os pediría que me lo hicierais saber, pues porque bueno, pues nos llena un poco de satisfacción el saber que os transmitimos algo que realmente os aporta valor. Visualizaciones a niveles de mapas, con sensores y datos, visualizaciones, captura de pantalla, incluso con imágenes de webcam, la podemos integrar. Todos esos botones que estáis viendo ahí verdes y demás son sensores con el tipo de sensor y el nivel en el que se encuentran. Esto que implican que son naranjas, pues en este caso son es un piezómetro que está indicando que está, ojo, cuidadito, ¿no? El famoso semáforo de los riesgos de peligro, los verdes que está todo bien, visualización de los elementos en 3D, los datos que vengan de Georadar. Bueno, gráficos pueden ser sencillos, gráficos rápidos, gráficos procesados con tiempo, superposición, en este caso de distintos sensores en distintos momentos, distintos análisis que se pueden hacer para analizar, como hemos hablado anteriormente, la tendencia, ¿vale? Daros. Esto sobre todo para los movimientos elásticos, con los análisis de alta frecuencia, con las transformadas en este caso con las de Fourier, ¿vale? A la resonancia, análisis de gráficos de barra. Bueno, o sea, evidentemente, estos son varias gráficas que se pueden hacer, y una de las cosas quizá más interesantes es que podéis construir vuestro propio cuadro de mandos, ¿no? El cómo podemos utilizar, bueno, de todos estos elementos, al final a mí me interesan 3 o 4 gráficas con las que puedo trabajar. Hay un elemento interesante, y es que dentro del 4 de control podemos crear lo que se llaman sensores virtuales, ¿vale? Yo lo llamo más como unidades, digamos, más que sensores virtuales, digamos, distancias o elementos virtuales que queremos controlar. Eso lo más sencillo, porque, os sabéis, nos podemos hacer una idea, sería como el medir la convergencia, ¿no? Cuando estamos midiendo la convergencia con una estación total, estamos midiendo prismas, estamos midiendo puntos, pero realmente lo que nos interesa saber es esa convergencia, esa distancia entre los puntos de hastiales y clave, si está cumpliendo o no la tendencia o está disminuyendo las cantidades. Bueno, pues ese sensor virtual que vendría a ser esa convergencia clave hastial derecho, se puede denotar así, y el programa Trimble 4 de control internamente siempre nos estaría reflejando cuáles son los movimientos de ese sensor, ¿vale? Si está creciendo, está disminuyendo y cuáles son los valores. No por entrar mucho en los detalles, pero que sepáis que se pueden hacer ese tipo de sensores o sensores para controlar la verticalidad de los edificios y demás. Simplemente estableciendo la relación entre prismas podemos verificar y comprobar cómo van variando esas relaciones. Proyecto, bueno, una muy interesante es que todo esto queda habilitado para el soporte en navegadores y móviles, con lo cual, bueno, pues en el momento que estamos ahora mismo de movimiento, pues es muy de mucha utilidad. Y recordando un poco todo lo de antes, pues al final, ¿qué es lo que queremos hacer a nivel de las infraestructuras? ¿Cuál es la que vamos a controlar? Si queremos hacer un control a nivel de movimiento o a nivel de vibración o conjunto, y cuáles son los elementos que podemos hacer. Básicamente, ¿y qué es lo que os aportamos desde Trimble? O sea, aparte de todo esto que os hemos dicho, bueno, pues más cosas que os cuento ahora. Como hemos dicho, tenemos la escalabilidad desde el postproceso al tiempo real. Ahí es donde vamos a tener que decidir dónde podemos entrar o por dónde vamos a poder empezar a trabajar o a relacionarnos con el mundo de la monitorización. Pero básicamente es una infraestructura, una serie de sensores con una alimentación determinada que los proceso y los visualizo de una manera determinada. Uno, a través del 4D Server, es decir, la configuración, almacenamiento y toda esa gestión de datos, si estamos hablando de monitorizaciones automáticas, y la visualización de esa información de una forma sencilla. Recapitulando la escalabilidad, uno, sistema manual, ya sea porque lo utilizo con la estación total, hago las medidas, lo guardo y lo trabajo con una Excel, o utilizo nuestra aplicación, o utilizamos la aplicación adicional que puede tener el equipo y utilizamos el 4 de Elite sin ningún problema, ahí se mete y lo visualizamos. Damos el siguiente escalón,
pues ya nos vamos a empezar a trabajar con los elementos, digamos, en los automatismos de las estaciones totales y cómo podemos controlarlo. Ahí, como hemos comentado, y en todo este tipo de trabajo, siempre la estación total actual, anteriormente los teodolitos, T2, T3, eran los instrumentos ópticos con los que teníamos que hacer ese tipo de mediciones. Bueno, afortunadamente se ha incorporado la distanciometría, las estaciones, la distanciometría son mejores, con lo cual nos permite simplificar tiempo y tener una mayor redundancia de datos a la hora de esas mediciones. Uno de los puntos críticos suele ser en la comunicación, es decir, oye, ¿cómo trabajamos de forma automática o cómo podemos transmitir esa información y la simplificamos? En el momento, todo este tipo de información era bastante compleja. Más que la información, toda la estructura que teníamos que montar al lado era un sistema complejo. Eran cajas donde teníamos que meter distintos conectores, pues uno para las comunicaciones, otro para la batería. La comunicación había que decidir si era por cable, no cable, etcétera. Y, bueno, pues desde el punto de vista de Trimble se ha generado, se tiene el dispositivo Setup M1, de fabricación, en este caso española, que es una caja sencilla en la cual se conecta, como estáis viendo ahí, directamente por el puerto de comunicaciones a la estación y se hace toda una gestión remota del tiempo. La pregunta, ¿hay que utilizar siempre Setup M1 con las estaciones? Que he visto ahí que alguien muy rápido lo ha puesto. No. Se puede hacer una conexión directa desde el equipo y trabajar y gestionar las estaciones solo con el módulo de radio que tiene, ¿vale? Esa radio, esto que veis aquí es el módulo de radio, es una de las posibilidades que tiene Trimble. Desde un ordenador podemos ponerle una radio al lado y controlamos 5 o 6 estaciones a la vez desde ese mismo ordenador, con lo cual no haría falta invertir en sistemas de comunicación. Otra opción es, oye, yo ya tengo mi caja de comunicaciones, ya tengo mi tema con mis dispositivos, etcétera, ¿lo puedo conectar? La respuesta es sí, si tienes cualquier dispositivo MOXA o alimentación, la estación tiene 2 puertos, alimentación y comunicaciones, lo puedes utilizar. Nosotros recomendamos el M1 por la sencillez de la implantación y porque es un sistema plug and play y tiene comunicaciones 4G, bueno, o por algunos otros valores añadidos, ¿no? Bueno, que sepáis que tenéis esa posibilidad con una identificación única, no hace falta IPs estáticas, hiperdinámicas, en el caso de conexiones en ubicaciones, en este caso remoto, y pues bueno, también tiene una posibilidad de almacenar la información dentro cuando perdemos comunicación por lo que sea, porque se cae, porque las comunicaciones han caído, etcétera, el sistema lo sigue almacenando y de ahí luego lo derivamos, ya se deriva en cuanto existe comunicación, se envían a la unidad central. Antes de acordaros, os he hablado del NetR9, se incorpora adicionalmente Trimble Alloy, el último elemento de GPS totalmente disruptivo y cómodo por la parte de Trimble. Los sensores geotécnicos que hemos comentado antes. Lógicamente, no solamente tenemos los equipos, sino también todos los accesorios y todas las necesidades que tenemos para ello, ¿no? Tanto ya sean prismas pequeños para hacer las observaciones, como prismas para larga distancia o prismas combinados de GPS y prisma para hacer las mediciones con ambos sistemas a la vez en un mismo punto, sistema de alimentación, por paneles personales, por kit de baterías, etcétera. Recordando, con todo esto, es el trabajo. Es decir, acordaros, tenemos que según vayamos subiendo en esta pirámide, se incrementa la complejidad, tenemos más personalización, con lo cual tenemos una opción buena para que tener más servicios de personalización y por los que cobrar y dar valor a nuestros clientes. Y que luego también hay una base muy grande de servicios y de campañas en postproceso a nivel de trabajo, ¿vale? Me reitero, os pongo otra vez esta reflexión, esta pirámide. Por lo tanto, y terminando con la escalabilidad, por un lado tenemos nuestro proyecto puede ir aumentando de complejidad, no necesitamos ir cambiando de una herramienta a otra, simplemente empezamos de una manera y vamos implementando pasito a pasito aquello que necesitamos, con lecturas periódicas, como son anotadas, con lecturas periódicas y sensores. Incrementamos la complejidad midiendo ya con determinados sensores, aquí donde podemos trabajar ya a niveles de procesamiento o utilizamos 4 de Elite o 4 de control. Empezamos ya a automatizar, donde empezamos ya a incorporar sensores ya geotécnicos, fundamentalmente en estos momentos,
bueno, geotécnicos, geodésicos, ya necesitamos implantarlos en sitios que no son de fácil acceso, donde podemos tener el M1 para las comunicaciones, y ya el nivel más complejo es en el que dices, bueno, ya tengo una red en la que tengo que pensar cómo lo establezco, cuál es mi sala de control, donde lo voy a tener, donde voy a tener visualizado todo este tipo de información a nivel de trabajo. Entonces, en resumen, la monitorización es la medición de cambios en el tiempo. Acordaros que es lo que estamos midiendo, es decir, estamos midiendo un posicionamiento y un tiempo y eso nos va a dar una tendencia, que todo lo demás en todos los proyectos son distintos, aunque midamos lo mismo. Cada proyecto es diferente, que para las campañas periódicas que podáis hacer disponéis de 4 de Elite, o sea, inscribiros ya mismo en ello y probarlo, como os he comentado. 4 de control ya es la plataforma para todo tipo de proyectos en la que podemos trabajar y a partir del cual tenemos que empezar con nuestra relación. Es decir, tenemos un elemento que está claro, una estructura que tenemos que controlar, vamos a definir con qué sensores, a partir de esos sensores vamos a determinar qué métodos o cuál va a ser la propuesta de valor que se tiene, vamos a personalizar el software en función de lo que nosotros vamos a entregar a nuestro cliente y ya está, vamos a monitorizar. Esto en sí ha sido todo lo que hemos visto a nivel de monitorización, pero bueno, adicionalmente tenemos más para vosotros que os instamos a que podáis asistir porque puede ser complementario de vuestros negocios y es que acudáis a la Academia Olterra, nada, con que entráis directamente en la página web de Olterra, lo vais a ver en el primer banner, hay más de 20 seminarios que hemos realizado, la verdad es que hemos de agradeceros la asistencia, la pertenencia, porque bueno, a la gente le ha gustado mucho y también bueno, pues utilizamos vuestras recomendaciones y sugerencias para preparar más cosas para vosotros. Durante todo este tema de COVID, bueno, hemos puesto en marcha varias acciones. Una de ellas ha sido la academia, el otro es el facilitaros junto con Trimble licencias temporales de los software de Trimble Business Center y de Trimble RealWorks para que podáis trabajar, ser productivos, incorporaros dentro de estas técnicas y podáis ir evaluando también vuestro trabajo. Y luego, bueno, pues tenemos unos canales que, bueno, pues os recomendamos que vayáis y os paséis por ahí, os inscribáis, porque, bueno, pues estamos incorporando determinados elementos y vídeos de novedades y demás. En la academia, en el link de la academia, podéis acceder a todos los seminarios que hemos generado online, ¿de acuerdo? Yo creo que os vendrán bastante, creo que se pueden ser de bastante interés para vosotros. Nuestras conexiones y bueno, yo creo que me he extendido mucho, se nota quizá que me apasiona este campo y bueno, espero haberos dado una visión general, estoy a vuestra entera disposición, con lo cual voy a ver las preguntas, si tenemos algunas, que supongo que habrá alguna, y os contesto y si no, pues os envío. Lo que sí que es verdad es que si no nos da tiempo a contestar todas, las contestaremos por individualizadas a cada uno de vosotros. A ver. Bueno, ha habido uno, disculparme, que veo aquí parte de las preguntas que se haya quedado enlazado en la diapositiva del sondeo. Hay una persona que pregunta que si se puede determinar el movimiento de un puente en el tránsito de cargas pesadas. Sí, eso simplemente es identificar cuál es el tipo de movimiento que quieres controlar, a qué distancias y bajo qué nivel de frecuencias. Lo puedes realizar o a través de un análisis del comportamiento elástico con un sensor como puede ser el RefTech, el que os comentaba, perdón, el Kestrel, que era el que unía posicionamiento con GPS con un acelerómetro, por lo cual vamos a tener un comportamiento, un control de ambos elementos, el comportamiento elástico del puente por ese tráfico de cargas y el del GPS para corregir y darle homogeneidad.
O la otra posibilidad, en función de lo que tengas, pues puede ser poner prismas y ya está, prismas con determinada frecuencia. La verdad que digamos, las pruebas de carga suelen ser estáticas, no son, vamos, depende de cómo la vayas a hacer, ¿no? Pero bueno, la mayoría que suelen ser estáticas es que trabajas el puente, le cargas y haces un control de medición que actualmente se está haciendo con niveles, pero bueno, pues lo puedes cambiar con unos sensores ópticos como pueden ser estaciones totales. Hay otra persona que también pregunta en la monitorización si cede una zona donde está un punto de control, la estación va a buscar el punto o la señal va a rebotar en dirección a la posición establecida. En estos casos, lo que los equipos tienen es un rango de búsqueda, es decir, no va a buscar exactamente a priori va a buscar la última posición conocida que tiene del equipo, pero va a ir buscando cuál es el centro del movimiento, ¿vale? La única cuestión que te puede pasar es que lo hayas perdido o se haya perdido porque el movimiento haya sido tan brusco que exceda el campo de visión o de búsqueda que tiene el propio equipo, ¿vale? No sé si me llego a explicar bien. Pero bueno, básicamente es que si el equipo se ha movido 1 centímetro, a priori no va a haber, el prisma se ha movido 1 centímetro, no va a haber problema, puesto que lo vas a visualizar dentro del campo de acción y el equipo lo va a localizar y de hecho te va a reportar que se ha movido 1 centímetro. Si se mueve 10 o 15 centímetros que se va ya del campo de búsqueda, pues te va a dar un elemento fallido y entonces te saltará una alarma como que, oye, el punto no está ahí. Desde Trimble tenemos una herramienta que te puede ayudar a solventar eso y es el uso de las cámaras y la visualización remota de las cámaras que tienen los equipos. Entonces, tú puedes tener un elemento, lo mides y ya está. Porque te hagas, por contaros una anécdota, pues en un proyecto determinado se estaba midiendo una serie de prismas y uno de ellos pues, nos daba un error. Esa situación de error, pues, ¿qué pasa? Pues bueno, pues es la casualidad de que vimos la cámara, casualidad no pasaba nada, el prisma estaba ahí, la única cuestión era que como estaba puesto en un sitio, en un tejado, pues había una paloma que estaba en el medio, ¿no? Entonces no hay ningún problema, simplemente la paloma cuando se fue, volvimos otra vez a medir en el sitio. Entonces es una herramienta en la que la cámara te puede ayudar a identificar, aparte de que otras veces te puede ayudar justamente a identificar, a modificar, incluso hacer el posicionamiento. Eso sería objetivo de otro seminario más en detalle del cómo poder hacer esos estacionamientos. Sí, efectivamente, hay otra pregunta a través de la SX10 y el nivel de detalle. Sí, las estaciones, en el caso de la SX10, tiene cámaras que tienen una gran cámaras con grandes objetivos a nivel de teleobjetivo, y entonces nos está permitiendo el documentar y obtener grandes detalles de todos esos elementos, ¿vale? Nada, estoy encantado. Hay una de las personas que dice que tiene una S8 que va a probar el software. Pues nada, a tu entera disposición, coméntanos qué tal te ha ido y estaremos súper encantados. Gracias, Ángel, también por tus respuestas positivas sobre el seminario. Me gustaría. El vídeo va a estar disponible en el mismo canal, o sea, donde habéis accedido. Si tenéis en la Academia Olterra, el vídeo va a estar puesto ahí y lo podéis visualizar y bueno, lo que queráis, ¿vale? Hay alguien que pregunta que a qué distancia se puede dejar la estación del M1. Lo suyo que utilizamos el M1 es al lado de la estación. O sea, lo puedes alejar tanto como longitud de cable tengas entre la alimentación y el M1. Pero bueno, lo suyo es que lo dejes al lado, lo pones, si lo haces sobre un pilar o sobre cualquier cosa, lo puedes poner ahí sobre una caja y para adelante. No hay un elemento limitante, ¿no? Cuanto más cable le pongas por medio, puede pasar que en algunos casos tengas limitación de pérdida de señal del cable y demás, pero bueno, en principio con que lo pongas al lado no hay ningún problema. Luego, bueno, comentaremos algunas cosas. Bueno, hay gente que no sabe que se produce con el punto, pero en general está muy caro. Gente que comentaba eso, que las situaciones que habían hecho pruebas y trabajos en algunas entidades, pero que todo el sistema de monitorización era caro, con lo cual al final pues no se ha llegado tanto, o sea, no se llegó a implementar de una manera determinada. Eso por respeto a
tanto a quien lo ha puesto como a la entidad que se lo dice, lo vamos a mantener en confidencialidad. Y si quieres cualquier otra cosa, por privado lo hablamos tranquilamente. Hay alguien que pregunta cuál es el costo aproximado para controlar la verticalidad de un edificio y por qué tiempo debemos empezar a hacer la monitorización, qué equipos serían los más indispensables. Eso habría que analizar en detalle qué es lo que te piden, pero en principio con un equipo normal de topografía de los que tienes, con unos prismas en la parte superior e inferior o lo que te estén pidiendo, habría que hacer un análisis del plan de auscultación que te han dicho, poder realizarlo. Hay gente que también los está controlando generando malla, ¿vale? Malla en el sentido de que no solamente les interesa controlar 2 o 3 puntos para controlar la verticalidad y los movimientos en X y Z, incluso de desplome, sino que, bueno, por lo que sea, les piden unas mallas determinadas, pues por determinados elementos o por alturas, porque también depende mucho de cómo esté construido el edificio, ¿vale? Y de los elementos que quieras controlar. No se podría conectar sin cable. La estación se puede conectar, como os he comentado, sí se puede conectar sin cable. El M1 no es indispensable para una gestión remota de la estación total. Para aquellos que conozcan los sistemas Trimble, sabéis que tenemos unos sistemas robóticos que funcionan con una radio de 2,4 GHz y cuando trabajamos de forma independiente podemos estar trabajando con ellos, ¿no? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Nosotros podemos dejar el equipo puesto con todas sus protecciones en un entorno determinado, le damos alimentación para que para de las 24 horas o con los sistemas que tenemos de baterías y demás, lo que sea, y yo puedo estar haciendo la gestión remota de ese equipo, ¿vale? Ya sea porque lo estoy a 10 metros, a 20 metros, 50 metros, 300, 500 metros, da igual. Yo puedo estar en una oficina, en una caseta de obra, con un ordenador donde tengo conectada la radio y podría estar gestionando, como creo que he comentado, hasta 5 equipos a la vez con una única radio y un único puesto, ¿de acuerdo? Sí, se pueden conectar hasta 5 equipos con la misma radio, ¿vale? Con el mismo equipo de radio. Y yo creo que no hay así ninguna otra pregunta. Miraré, que no veo bien, me vais a disculpar. Y además ya nos hemos pasado media hora del tiempo que teníamos. Entonces, bueno, ante todo, agradeceros a todos los que habéis estado durante todo este tiempo vuestra asistencia. Ahora os va a salir una pequeña encuesta que os agradeceré que pudierais contestar. Estamos a vuestra entera disposición y tenéis a vuestra disposición por nuestro lado no solamente, como os hemos comentado, la venta, sino también tenéis la posibilidad de alquilar los sistemas, hacer las pruebas de ellos y demás. Un fortísimo abrazo desde Olterra y mío particularmente. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que nos podamos ver y ver telemáticamente en los próximos seminarios. Un fuerte saludo y estamos a vuestra disposición.